esa ciudad, fortificadas. Y decía que tenían de todo, estaban llenas de todo, digan de todo, tenían de todo. ¿Cuántos quieren tener de todo? ¿Cuántos quieren tener de todo? Amén, ¿verdad? Todos queremos tener de todo. Todos queremos tener en abundancia, ¿verdad? Mire, estas ciudades tenían sus cisternas. ¿Qué falta hacen las cisternas en Valle de Ecatepec, verdad? ¿Sí o no? Los que ya tienen una cisterna están tranquilos. Al menos dicen, tengo más agua que otros. Al menos lo que me dura, aunque gasten la pipa, pero sé que tengo un depósito en donde está en el agua, ¿verdad? Entonces ellos tenían cisternas, es decir, tenían agua en abundancia, ¿verdad? Y ya hechas, dice que ya no tuvieron que gastar como nadie para hacer una cisterna. Ellos ya encontraron las casas. Hagan de cuenta Valle de Ecatepec. Imagínense una ciudad así, en Valle de Ecatepec, fortificada, con cisternas. Gloria a Dios. Ya ven, con cisternas no va a haber falta agua, no va a faltar el agua. Con viñas, o sea, con viñas, es decir, con campos de vid, ¿verdad? De uva para el vino, ¿verdad? Con olivares, que es la oliva para tener el aceite. O sea, vea todo lo que les había dado Dios. Muchos árboles frutales. Y dice que comieron y se saciaron. Y ahí en esa versión dice que hasta qué, hasta engordaron. Ahí dice que se engordaron, que hasta engordaron. Se pusieron así como alguien que yo conozco, ¿verdad? Dice, y se deleitaron, en la versión que yo tengo, se deleitaron en tu gran bondad. ¿Por qué no podremos deleitarnos en esa bondad que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos? ¿Por qué no podremos deleitarnos? ¿Por qué no podremos tener todo? Tener agua, tener aceite, tener vino, tener frutas, tener de todo, comer hasta saciarnos, hasta decir, ya estoy harto, ya quedé más que satisfecho, quedé gordo, panzón, ¿verdad? Como perrito de pueblo, así, nada más se me ve la paz. ¿Amén? ¿Por qué no podremos? Porque el ser humano comete errores. Diga, cometo errores. Diga, cometo errores. Todos cometemos errores. Todos. No hay uno solo de nosotros que no cometamos errores. Y voy a dar algún ejemplo. ¿Alguien conoce al apóstol Pedro? Nuestros primos dicen que Pedro tiene que las llaves del cielo, que es el que te abre la puerta cuando llegas al cielo. Eso dicen nuestros primos, ¿verdad? No es verdad. Pero es un apóstol reconocido. Muchos dicen que es el primer papa, también ellos, ¿verdad? Pero es un apóstol reconocido que estuvo en la intimidad con Jesucristo y que leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, ejerció un gran ministerio. Pero Pedro cometió graves errores. Graves errores cometió el apóstol Pedro. Y quizás muchos errores hemos cometido nosotros. Pero algo por lo que tenemos que clamar va a ser el punto específico al que quiero entrar. Diga conmigo, restauración. ¿Cuántos de ustedes? Yo he visto aquí mucha gente que ha cometido errores graves. Y hemos aprendido, no desde hace mucho tiempo, hermanos, en lo claro. De hace poco tiempo yo he aprendido como pastor de la iglesia que lo que menos quiere una persona que ha cometido un error o tropezado es juicio. Que lo que necesita es restauración. Que lo que menos quiere es crítica. Que lo que necesita es restauración. Entonces, todos nosotros tenemos derecho a ser restaurados. Amén. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. A ver, alguien de ustedes sea valiente y esforzado y dígame, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado más fuerte y más grave que puede cometer un ser humano? ¿Alguien esforzado y valiente? Dígame. A excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿Cuál es el pecado más fuerte, más grave que puede cometer un cristiano, un evangélico? ¿Cuál es? Robar, dice el hermano Quique. Asesinar. Asesinar, dice el hermano David. Matar. Desobedecer, dice la hermana Isabel. Odiar al prójimo, dice el pastor Joel. Suicidarse, dice Sergio. Bueno, a cada uno de nosotros, cada uno de esos pecados, así como el adulterio, el violar o el matar, pudiera ser el más grave que podamos cometer en la tierra. A lo mejor algunos dirán, mentir, también podría ser grave, mentir. O engañarnos, vivir engañados, también podría ser una actitud que a algunos de nosotros nos puede parecer más grave. Pero sin embargo, miren lo que pasa en Juan 13, versículo 38. Alguien que tenía intimidad con el Señor, alguien que el mismo Jesucristo había discipulado y le había revelado misterios. Dice la Biblia, Jesús respondió: ¿tú darás la vida por mí? Le dijo a Pedro. Te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces, así como la de la Paquita, la del barrio. 3 veces te engañé, 3 veces, así el Peter se puso a cantarle: 3 veces te negué, 3 veces te negué al Señor Jesús. Entonces, una de las cosas más fuertes es, amado hermano, que neguemos a Cristo en nuestra vida. Y ese error lo podemos cometer cotidianamente. Usted aparentemente dice: no, ¿cómo cree? ¿Cuántos de aquí en su escuela, en su trabajo, ¿sí?, o donde se juntan, saben que es cristiano? Pero ¿cuántos de nosotros nos negamos con nuestras actitudes? Porque decimos que somos cristianos. Pedro era discípulo, ¿sí? Era discípulo, pero con su actitud nos negó. Todos saben que era discípulo de Cristo. Pero uno de los errores más grandes es que con nuestras actitudes neguemos a Cristo Jesús. Y usted me dirá, ¿cómo? Y mire lo que dice Mateo 26, versículos 73 y 74. Porque por allá andaba Pedro siguiendo a Jesucristo, a ver a dónde lo llevaba, y de repente lo vio una persona y: tú eres uno de ellos, ¿te pareces a ellos? No soy. Y luego lo vio otra persona y le dijo: oye, pero creo que yo te he visto con ellos. No lo soy, pero mire esto. La tercera dice: poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: ¿seguro que eres uno de ellos? Se te nota. ¿Por qué? O sea, acababa de cambiar Pablo. Imagínate, usted ha ido a la playa. ¿Alguien ha ido aquí a la playa, Veracruz, Acapulco? Y ya ha oído a los pescadores o a los vendedores, pero la verdad que hablan bien lindo. ¿Cuánto hablan de groserías? En 20 palabras dicen 50 groserías, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí los ha oído? Y Pablo era pescador. Y entonces la gente lo reconoció, sabía que era de ellos, porque dice: ¿se te nota en qué? En tu acento, en tu manera de hablar. Ya hablas diferente, ya te comportas diferente. Pero miren lo que hizo Pedro, que es uno de los errores que muchas veces nosotros cometemos. Y comenzó a echar, ¿qué? ¿Qué comenzó a hablar? ¿Qué? Entonces, ¿qué estaría hablando de nuevo Pedro? Groserías otra vez. Volvió a tomar el lenguaje del pescador. ¿Para negar a quién? A Cristo.
para decir, no soy parte de ellos. Y entonces uno de los errores que cometemos en la escuela, que cometemos en el trabajo, que cometemos donde nos desarrollamos, es que a veces volvemos a tomar las actitudes del mundo. Volvemos a hablar chistes colorados, volvemos a decir groserías, me he hecho un tabaquito para que me acepten, bueno, me tomo una para que no digan. ¿Y entonces qué hicimos? Negamos a Cristo Jesús. Porque nos dicen, no, oye, invita a la Natalia. Ah, no es cristiana. Ya sabes cómo son los cristianos. ¿Cómo? Se le nota. No tiene el acento de nosotros, no tiene el comportamiento de nosotros. Pero con tal de pertenecer a algo o a alguien o ser aceptado, comenzó a echarse maldiciones. Y oiga lo que dice, y juró a ese hombre que, oye, creo que a ti te he visto en la iglesia del pastor Fabián. A ese pastor ni lo conozco, no sé de qué me habla. Sí, antes se llamaba Don Yeshua HaMashiach y ahora le dicen la casa de Dios. Yo no. Es más, creo que hasta ibas a un congreso. Yo no. Y comenzó a echar ¿qué? Entonces, ese es uno. Fíjense, no estamos hablando de pecado, pero estamos hablando de un error grave. Que en el lugar donde nos desarrollamos, negamos a Cristo Jesús con nuestros hábitos o con nuestras actitudes. Volvemos a tomar de las vestiduras que Cristo Jesús nos ha despojado. Él les quitó las vestiduras de pescadores, de cobradores de impuestos, y les puso vestiduras de discípulos, y les dio autoridad de apóstoles. ¿Sabes que como cristiano tienes nuevas vestiduras? ¿Sí, amén? ¿Sabes que como cristiano tienes autoridad sobre las huestes espirituales de maldad? ¿Sabes que como cristiano tienes el poder del Espíritu Santo de Dios en ti? No regresemos ni actuemos como Pedro. No lo neguemos. No digamos con nuestras actitudes en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en la colonia o donde nos desarrollamos. Yo a ese juro que a ese ni lo conozco. Es algo para reflexionar, porque no estoy hablando de pecado. Se nos nota que somos cristianos, debe de notar que somos cristianos. A Pedro le dijeron, es que tienes el acento de ellos, tienes características de ellos, tienes modos de ellos, tienes actitudes de ellos. No. Y comenzó a decir groserías, maledicencias, dice en otra versión, palabras obscenas en contra de Jesús. Entonces, ¿habrá un pecado más grave que ese? ¿Sabes qué fue lo que sucedió después? Que el Señor Jesucristo no lo juzgó, no lo criticó, no le dijo estás disciplinado, no le dijo que eras fuera del discipulado. Durante 50 días, según la palabra de Dios, Pedro fue restaurado. Y a los 50 días, ¿qué crees que sucedió? Que fue derramado y lleno el día del Pentecostés por la presencia del Espíritu Santo cuando Pedro estaba predicando la palabra. Si uno les dijo a la gente que decía que estaban borrachos, que estaban ebrios, ¿quién fue el único que reclamó y que dijo, estos en verdad no lo están, sino están llenos de qué? Del Espíritu Santo? Entonces ahora fíjate bien, ve el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él no hizo nada
ser restaurado. Clama por la restauración. Porque muchas veces no decimos: Padre, necesito ser restaurado. Padre, necesito de ti. Padre, sin ti no soy nada. Padre, deseo confesar mis pecados. No lo decimos. ¿Sabes que hoy en la mañana, en la oración de intercesión, por lo primero que empezamos a orar fue reconocer mi pecado? Pedirle perdón a Dios por mis actitudes. Porque cuando tú confiesas el pecado, cuando tú le dices a Dios: te necesito, perdóname, viene la restauración. Y después de la restauración, así como Pedro, de esos 50 días, hermano, hasta que llegó el Pentecostés, entonces recibes el poder del Espíritu Santo. Pero es un error común negar a Cristo. Negamos a Cristo. Entonces tratemos, amados hermanos, de no cometer el error que cometió Pedrito. Pero ya pasó. Pedrito fue restaurado. Pedrito fue embestido de gran poder y de gran autoridad. Pero ahora vean lo que dice Gálatas 2:12. Gálatas 2, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: antes que llegaran algunos de parte de Santiago, el otro apóstol, él solía comer con los no judíos. Está hablando de Pedro. Dice: pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión, o por temor a los partidarios de los judíos. O sea, mire, el Pedrito, no estaban los judíos y comía con los gentiles, pero venían los judíos y se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. Digan conmigo: hipocresía. Digan conmigo: hipocresía. El gran apóstol fue confrontado por Pablo. Pedro. Confrontado es exhortado. Y algo que a veces tenemos mucho nosotros es que somos hipócritas. ¿Sabe que yo empecé a decirle a nuestros invitados que en la iglesia ahora todos comemos lo mismo? Porque me portaba como Pedro. Venían los siervos del Señor, los pastores, y una comida especial con ellos, y me apartaba de mi rebaño. Hipócrita, fariseo. ¿Sí o no? No muchos se sintieron lastimados. No muchos se sintieron relegados. No muchos se sintieron apartados. No muchos se sintieron rechazados. Entonces son errores que a veces yo pensaba: no hago ningún mal, son los siervos, pero el pueblo. Y entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo tuvo que reprender y confrontar a Pedro, de tal forma que condenó la conducta de Pedro. Y a veces así somos nosotros. A veces nos portamos hipócritamente. Pero hay algo. ¿Qué sucedió? ¿Pedro abandonó el llamado? ¿Se fue? No. ¿Pedro fue expulsado de la iglesia? No, tampoco. Desde luego que no. Segundo error de Pedro. Pero nuevamente Pedro fue restaurado y continuó su ministerio. La restauración puede ser una parte constante
en nuestra vida como cristianos y en la carrera como cristianos. No es fácil, no es fácil. Miren, ¿cuántos aquí les gusta que los manden? Levanten su mano. A nadie les gusta que los manden. Ni mis sobrinos les gustan que los manden. Y eso que decir, según son muy obedientes. Pero le dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Dile a Nico. No, dile a Lucy. No nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta. Mucho menos nos gusta que nos llamen la atención. Pero si cuando el pastor de jóvenes, de adolescentes jóvenes, o el pastor principal de la iglesia, o algún anciano que tenga la autoridad en la iglesia, hermano, te dice, ve a restauración o administración, ve a administración. No para ser juzgado, sino para ser restaurado y que continúes tu ministerio, que continúes tu carrera, que continúes en búsqueda de la palabra que Dios ya ha dado para tu vida, que vayas a buscar aquel destino profético de bienestar, de bendición que Dios ya tiene para tu vida. El problema, decía por ahí la hermana Isabel, es obedecer. El problema es obedecer. ¿Cuántas veces nos han dicho, no hagas esto y desobedecemos? ¿Cuántas veces nos dicen, no hagas lo otro y desobedecemos? ¿Cuántas veces nos vuelven a llamar la atención y ya pórtate bien y desobedecemos? ¿Cuántas? Si ya nos dimos cuenta que hemos desobedecido varias veces el consejo pastoral, el consejo de mamá, el consejo de papá, el consejo de la gente que verdaderamente me quiere, no la que me apapacha, porque a veces nos confundimos. El que te quiere te confronta contra las cosas que estás haciendo mal, pero el que te apapacha, ay no, tú no te fijes, échale ganas, es tu vida, tú sigue adelante. No, del que te confronta. ¿Y cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? La voz del Espíritu Santo. Y a veces tú dices, ¿será eso que le llamas Pepe Grillo? Eso que le llamas según la conciencia. Es la voz del Espíritu Santo que te hace pensar, no lo hagas. No lo hagas. Ese es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Porque tú y yo conocemos lo que es pecado. ¿Sí, amén? Conocemos lo que es malo. Conocemos lo que le desagrada al Señor. Nada más mi esposa. Yo ya me había espantado. Tendremos que empezar y vamos a estudiar. Sáquense la Biblia. Vamos a aprender primero los libros de la Biblia. Contesten amén. Porque tendríamos, entonces estaríamos como Pablo les dijo, ustedes no les puedo dar de comer carne porque necesitan leche todavía. Entonces todos sabemos, ¿sí o no? El problema es que nos cuesta obedecer. Y el problema es que a veces nos portamos hipócritamente. Aquí somos bien santos. Bueno, ni aquí, Señor. Yo pensé que aquí sí. Aquí somos bien santos. Pero allá afuera somos bien bludemos. No, ya sé, bludemos no. El mil máscaras somos allá afuera. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas veces más Pedro cometería los errores? Piensa, ¿cuántas veces yo, Fabián, he cometido muchos errores?
el error. ¿David cometió errores? ¿Sí o no? ¿Salomón cometió errores? Mire, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, ¿cometió errores? Sansón, el hombre más fuerte, ¿cometió errores? ¿Qué le decía? Mire, Sansón está como en los tiempos de la iglesia ahora. A Sansón le decía a su mamá, a su papá: no te unas a una filistea, es yugo desigual. Ahora el pastor está: no se unan a yugos desiguales, igual que con Sansón, pero las Dalilas ahí van a buscar su yugo desigual. ¿Qué perdió Sansón cuando se unió con el yugo desigual? ¿Alguien sabe qué perdió? ¿Su fuerza? ¿Qué más? La bendición de Dios. ¿No? ¿Qué creen que perdió? No perdió la bendición de Dios porque estaba con vida. La visión. La visión. ¿Qué fue lo primero que le sacaron cuando la gente dice que se le fue la fuerza porque le cortaron el cabello? Lo que se le fue la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando te unes a un yugo desigual hay consecuencias. Y lo que vas a perder es la visión de las cosas de Dios, de la obra. Ojalá, no primero tenemos casaderas ahorita, ¿verdad? Tenemos que esperar. ¿Cuántos años tienes, hija? No, al menos 4 nos tenemos que esperar ya que seas mayor de edad. Pero ojalá ese novio sea cristiano. Digan amén todos, por favor. Atémosla que sea cristiano su novio. Amén. Ojalá no vayas a andar luego con una de la escuela que te enseña a fumar, que te enseña a decir: bésame así, tócame así. Te enseño esto, me enseñas lo otro. Amado, perdemos la visión. Cuando nosotros cometemos esos errores, como negar a Jesús, portarnos hipócritamente, hay consecuencias. ¿Cuántas veces lo hizo Pablo? ¿Cuántos siervos lo hicieron? No lo sabemos. No todo está escrito en la palabra de Dios. Algunas cosas llegan por revelación, pero cada uno de ellos fue restaurado. Amén. ¿Sí, amén? Cada uno de ellos fue restaurado. La gracia divina, la gracia de Dios estuvo con él, con Pedro, estuvo con Sansón, estuvo con Salomón, estuvo con David para levantarlos. Reconoce que necesitas restauración. Reconoce que necesitas confesión de pecados. Reconoce que necesitas que el mismo Espíritu Santo te lleve al arrepentimiento para que puedas ser restaurado. Mira, piensen, los que hemos clamado a Dios, los que hemos cantado aquella canción del apóstol ese, no me acuerdo, uno grandísimo que componía precioso. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántas veces no hemos tropezado? Varias veces. Pregúntense. Los que hemos tenido esa gracia. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha dado la gracia de levantarnos? Basta ya de tropezar. No abusemos de la gracia de Dios. ¿Saben que el cristiano, uno de los errores más grandes que comete en estos tiempos es abusar de la gracia de Cristo Jesús? ¿Sí saben? Muchos abusamos de la gracia de Cristo. Muchos sí somos bíblicos. Es mejor arrepentirse y pedir perdón después. Ya después pido perdón y me arrepiento. No, hermano, no podemos
podemos abusar. Sí podemos ser restaurados por gracia, por su misericordia, ¿verdad? A eso le llamamos bondad de Dios. Ahí nos damos cuenta que Dios es bondadoso con nosotros. Pedro, y ahora fíjate bien, a ver, piensen, ¿cuántos de aquí tienen un llamado ministerial? No precisamente que vayan a ser pastores, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un llamado ministerial? Miren, muchos me dirán, no. Bueno, aquellos que ministrábamos en los encuentros, ¿tendremos un llamado ministerial? Yo le pregunto, ¿Pedro cambió de ministerio o retomó su ministerio? ¿Cuántas tienen un ministerio de danzarle al Señor? ¿Tú no te acuerdas cuántas tienen un ministerio de danzarle al Señor? ¿Pedro renunció a su ministerio o retomó su ministerio? Mira, pegué aquí, hizo chamba y se fue para allá. Otra cosa que quiero que mires, cuando Dios te restaura y te levanta, retoma tu ministerio. Retoma tu ministerio. ¿Sabe que a mí me está cayendo el 20? Yo no sé, yo no he estado más que en esta iglesia y en Misiones, pero de muchos otros pastores, es que el que tocaba la batería se salió de su casa a las 2 de la mañana y se fue a jugar con unas muchachas y unos muchachos. Lo metían en disciplina. ¿Qué es eso? Pues una vez pregunté, ¿qué es eso? No, está sentado, no puede tener servicio. Cuando Dios te restaura y tú confiesas, tienes que tomar tu ministerio, que retomar tu ministerio. Por aquí no se olvide. Cuando Dios la restaura, tiene que retomar su ministerio. Se hicieron hasta la 1, ¿verdad? Hasta la 1 se hicieron. No. Se nos fue el espíritu del chapulín para estar bien allá. Pedro retomó su ministerio. Aquí hay muchos que tienen ministerio, ¿no? Que lo tienen que volver a retomar. Porque Dios les hizo un llamado, no se los hizo el hombre. Porque si recuerdas, te gozabas en ese ministerio para el Señor. Pedro no fue llamado, cambiado a otro llamado. Ni tampoco a Pedro le quitaron sus credenciales ministeriales, ni los dones que tenía. Cuando a Pedro le repartieron los dones, mira, ya me acordé de otra vez carambola de 3 bandas. ¡Pum, pum, pa! Sí, tú. Cuando Dios te da los dones, Dios es tan respetuoso que no te los quita. No te son quitados tus dones ministeriales. Porque para eso te los dio Dios, para ejercer un ministerio. ¿Aquí? ¿Alguien me está hablando Dios? Contéstenme las 3. ¡Sí! No le quitaron sus credenciales ministeriales, sus dones, ni su huella digital. Pedro continuó por mucho tiempo. Hizo grandes milagros, hizo maravillas, resucitó muertos, ejerció las maravillas de Dios. Todo por bondad de Dios. No rechaces la bondad de Dios en tu vida. No rechaces lo que Dios te ha depositado. Sabemos que Dios es bondadoso y misericordioso, pero según las parábolas también sabemos que Dios, si te dio un talento y no lo multiplicaste, te deja sin nada y se lo da al que tiene más.
te lo dio es para multiplicar, para ejercer. Amén. ¿Está enojado? El único feliz aquí es Joel. Lo estoy mirando. En esta ola que nosotros vivimos, que es la ola de la gracia, de la gloria de Dios, nos está dando la oportunidad de que dejemos aquello que no está alineado a la justicia y a la voluntad de Dios. Piensa, no te ates, te vas a alejar de lo que no le gusta a Dios. Te vas a alejar de las amistades que tenemos que no le gustan a Dios. Te vas a alejar de la hipocresía, te vas a alejar de la negación, te vas a alejar de la mentira. Mira, dije mentira y hasta abrió los ojos. Es para mí, dijo. Te vas a alejar y te vas a alinear a la voluntad de Dios. Miren, y todos voltean para atrás a ver quién mueve la cabeza, o quién alza la mano, o quién dice amén. Tenemos que aprender a alejarnos. Y tenemos que hacer pactos legítimos con Dios. ¿Sabes que ayer no vi? Tuvimos una actividad en otra iglesia en Nezahualcóyotl, mi esposa y yo, nos invitaron. Y ayer algo que vi, que el pastor obligó a hacer un pacto a la iglesia. Y muchos pastores obligamos a la iglesia a hacer un pacto. A ver, repitan conmigo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo primero el pacto? El pastor. Porque si usted está repitiendo, ¿quién dijo primero el pacto? Pero usted debe de aprender a ser una persona honesta y hacer pactos legítimos con el Señor. Legítimos. ¿Qué es legítimo? Verdadero. ¿Qué más? ¿Qué es legal? Pactos legales. Pactos que sepa usted que verdaderamente, si no los cumple, ¿qué va a haber? Una consecuencia. Pero sabe que a muchos nos da miedo hacer un pacto legal con el Señor. Un pacto legítimo con Dios. Es por ejemplo usted, ahorita porque estoy aquí, hace rato que le pregunté, ¿me promete que no va a faltar el próximo domingo? Según usted es un pacto, pero no fue un pacto legítimo, porque dentro de 8 días si se le agradece, acabo de ver el pastor, vamos. Entonces algo que tenemos que aprender a hacer con Dios son pactos legítimos. Yo como su pastor con él, si él quiere ser un buen hombre, si él quiere ser un siervo de Dios, y yo le digo, vamos a hacer un pacto, y yo como tu pastor, ya no te salgas a las 2 de la mañana de tu casa. Sí, pastor, se lo prometo. Debe de ser un pacto que legal. Si yo le digo a vamos a hacer un pacto, hijo, ya no digas mentiras. Ya había bajado a 5, ahora ya subió a 15. Debe de ser un pacto legal. ¿Está aquí? No se distraiga, por favor. Ya se empezó, eso ya me incomodó, el de hacer un pacto con Dios. Tenemos que aprender a hacer pactos legales con el Señor. Mi esposa por ahí creo que les dio un sobre. Escucha bien, yo te lo agradezco de todo corazón, pero ese sobre no te redime de hacer un pacto legal con Dios. No porque a veces damos, o a veces pensamos así, no porque doy, ya me salvé. Si yo siempre doy, Señor, si yo siempre no. Lo que Dios quiere es un pacto legal que tú tengas personal con Él. ¿Está aquí? Entonces decía que el pastor obligaba a la iglesia.
Pero el pastor fue el que hizo el pacto, no lo hizo la iglesia. La iglesia repitió. Usted debe de hacer pactos legales, legítimos, para apartarnos cada día más del mundo, para servirle cada día más a Dios. Para apartarnos cada día más del mundo. Yo pensé que no había escuchado eso. Nosotros tenemos que saber conducir nuestra vida. Cuando Nehemías les dice, o dice el libro de Nehemías, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de lodo, de todo, llenas de todo, bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales, comieron y se saciaron y se deleitaron en tu grande bondad. Cuando Nehemías habla de cómo el pueblo se deleitó en la bondad de Dios, lo que nos dice es que disfrutaron de un Dios que los acompañó cada día. Cuando se sale alguien de tu casa, ¿cómo le dices? Dios te bendiga. O los abuelitos, ¿cómo dicen? Dios te acompañe. ¿Sí o no? Disfruta de que Dios te acompaña día tras día. A donde vas, Dios va contigo. Dice la Biblia que podríamos irnos a esconder al Seol, o sea, al infierno, allá en la entradita del infierno, y el Señor de todos modos ahí nos vería. Ahí nos vería. Entonces, algo que debemos de aprender es a disfrutar de las cosas de Dios. Disfrutar, mire hermano, de verdad, ya le bajamos. Ya no me diga cuánto duraban los cultos antes. Como 4 horas. Y nos deleitábamos el Señor, nos gozábamos con el Señor. 4 o 3 horas. Oye hermano, ahora a veces ya empezamos 12:30, hora y media. Y usted ya se quiere ir. Gócese con el Señor. ¿Sí? Camine tomado de su mano. Que a usted le guste andar tomado de la mano de Dios. Venga, Lucy. Mi nieto, Lucy, ven, corre. Mi nieto olía, como era hiperactivo de chiquito, lo agarraba yo de la mano, échate acá, y se me zafaba. Pero cuando yo lo tomaba de la mano, así, ahora se te acuerdas, záfate, se enojaba, porque no podía hacer las travesuras que él quería. Y a veces lo que a nosotros nos enoja es que tenemos que caminar de la mano de Dios. Porque sueltos de la mano de Dios, ¿qué cree que hacemos? Los errores que cometió Pedro. Aprenda a caminar de la mano de Dios. Gócese con la presencia de Dios. Y ya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así dejen